Hola a todos, somos Libélula Verde Ediciones, estamos dentro del ciclo de Radical May que está organizado por Literal. Os vamos a presentar una entrevista a Floreal Romero, que es escritor, politólogo y difunde desde hace muchos años las ideas de la ecología social. Entonces, bueno, espero que os guste, os la pasamos a continuación la entrevista, es breve, son unos 30 minutos aproximadamente y vamos a profundizar sobre los conceptos de crecimiento, municipalismo libertario y Murray Bookchin, entre otros pensadores. Muchas gracias. Hola Floreal, ¿qué tal? Empezamos con la entrevista. Bueno, a modo de presentación, si nos puedes explicar por qué tu obra está tan relacionada con los conceptos y la filosofía de la ecología social y de Murray Bookchin. Gracias. Hola Ingrid, ¿qué tal? Pues nada, esto tiene que ver con mi propia historia en realidad, porque, bueno, siendo hijo de cenetista, mi padre refugiado después de la guerra en 1939, estuvo en la cárcel. Y claro, pues yo cuando aprendí el castellano en casa, ¿no? Pero aprender a leer y escribir lo aprendí con la revista de la CNT, en realidad, las revistas culturales, estaba Zenit, La Soli, en fin, muchas revistas, en realidad tenían muchas, y llegaban cada semana y todo. Entonces había ahí muchos artículos sobre el naturalismo, sobre la medicina natural, sobre pues el urbanismo social, y había una sensibilidad ecologista ante ahora, ¿no? Y entonces yo cuando la adolescencia pues ya empecé a moverme y a comunicarme con la gente. Claro, estaba en un pueblo, pero después me fui a París, me ingresé en la CNT, estuve objeto de conciencia, me encontré también con ecologistas, que sobre todo antinucleares en esa época, pero andan de carácter así libertario. Estuve con una manifestación incluso con mi padre, en realidad era un ecologista, ¿no? Y en la prensa que tenían ahí los ecologistas, pues descubrí a Bookchin. En realidad cuando lo leí dije, pero esto es lo mío, o sea, esto representa lo que yo entiendo del anarquismo. Porque además lo conceptualizaba mucho mejor. Bueno, era crítico con el anarquismo, pero de una manera muy positiva. Tienes 3 libros sobre ecología social, editados en Francia y en el Estado español por Libélula Verde. ¿Nos puedes explicar un poco de qué van? Bueno, en realidad la escritura para mí empezó aquí, cuando yo vine aquí, pues a Andalucía, aquí en Málaga, para el tema de la colectividad de los arenalejos. Entonces, la pretensión nuestra era crear un instituto de ecología social, después de haber hablado y debatido durante 3 años de lo que íbamos a hacer con este terreno, porque no solo era irse al campo, era también intentar influir en la sociedad, ¿no? Entonces, teníamos una revista que se llamaba La Hoja de la Ecología Social y la enviábamos a muchos colectivos, a muchas personas en todo el Estado español, tanto anarquistas como ecologistas también, y otros centros pues de ocupas y gente que se movía, vamos. Entonces hicimos también traducciones y publicaciones de obras con la editorial Madre Tierra y Virus. Por ejemplo, publicamos La Ecología de Libertad de Bookchin, El Municipalismo Libertario. Escribí también unos cuantos artículos en la prensa libertaria y ecologista. Y con una editorial francesa, en realidad, escribí mi primer libro en colaboración con un amigo y compañero que es Vincent Gerbert, y porque nos lo pidieron, una editorial nos lo pidió, entonces hicimos. Después tuvimos, pues, unos encuentros de ecología social en Lyon. En el 2015 ya se había venido abajo la colectividad, pero yo seguía con el intento y aprendiendo de este fracaso, porque era un fracaso, pero bueno, se puede aprender de los fracasos, ¿no? Entonces, resulta que en 2015 pues hicimos el primer encuentro de ecología social ahí en Lyon y el equipo de Libélula Verde estaba presente. Y yo para esa ocasión escribí 2 textos para salir del capitalismo, porque el tema del encuentro era precisamente salir del capitalismo. Ya explicaré por qué. La necesidad esta de salir del capitalismo es una urgencia cada vez más urgente.
Entonces, del 2017, la Libélula Verde edita en castellano, pues, Atrevámonos a poder, esos dos textos para emprender la salida del capitalismo que había escrito en relación a estos primeros encuentros de Lyon. No está editado en Francia, pero aquí ya tiene pues varios años y no sé si hay un par de ediciones ya. Bueno, en 2019 la Libélula Verde publica un libro que se llama Murray-Bookchin por una ecología social y radical. Esto, pues el libro este, ya le expliqué antes, fue un pedido de una editorial y explicaré por qué luego, por qué hicieron este pedido. Y este libro, Murray-Bookchin por una ecología social y radical, tiene una introducción, bueno, más bien un prólogo de Carlos Taibo. Eso me parece importante porque Carlos Taibo es uno de los pocos autores libertarios que haya escrito sobre el tema del decrecimiento. En 2019 resulta que hay otro encuentro de ecología social en Lieja. Hubo otro anteriormente, en el 2017, en Bilbao, sobre el tema del nacionalismo, que la ecología social, el tema del nacionalismo lo soluciona muy bien, de una manera muy inteligente, con el tema del confederalismo, tal y como lo han aplicado los kurdos con el confederalismo democrático en Siria, que ha permitido precisamente construir como una mosaica de pueblos. Un tema de que Bookchin era estaba muy preocupado por esto. Entonces fue una realización muy interesante, una alternativa total al nacionalismo sin renunciar al propio de cada cultura, de cada pueblo. Eso es lo interesante, ¿no? Pero no en competitividad unos con otros, sino en colaboración estrecha. Y esto es lo que hace la riqueza de un pueblo, sus diferencias, pues, pero en la unidad. Entonces, en 2019, pues cuando hubo un encuentro, el tercer encuentro en Lieja, entonces redactado un libro para estos encuentros, porque el tema era precisamente crear un movimiento de ecología social y de municipalismo. Entonces escribo este libro y todavía no está editado en castellano, pero puedo decir que ya tiene una aceptación muy grande, puesto que se publicó en el 2019 para estos encuentros y ahora estamos ya a la segunda edición. Y tiene bastante aceptación en Francia. ¿Por qué piensas que es importante seguir escribiendo sobre la obra de Murray-Bookchin y sobre la ecología social? ¿Cuál piensas que son tus aportaciones al respecto? A ver, Bookchin ha escrito una obra inmensa, unos conocimientos extensos en muchas disciplinas, como antropología, etnología, economía, psicología y ecología científica. Pero claro, y tiene una gran coherencia y hace una crítica radical del capitalismo, las dominaciones, la visión, también propone una visión emancipada de la sociedad que se integra en los ecosistemas. Entonces, claro, es una obra bastante extensa, ¿no? Pero Bookchin, en Ecología y la Libertad, por ejemplo, advierte con toda humildad que no es una obra acabada. O sea, él ha empezado algo y pretende que sigamos nosotros creando algo más, profundizando, contextualizando, actualizando, porque claro, tener en cuenta que Bookchin deja de escribir en el 2002. Entonces, desde esa época han pasado un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los kurdos. Abdullah Öcalan, él dijo a Bookchin, dijo, mira, yo soy tu alumno. O sea, vamos a intentar implantar nosotros el comunalismo en Kurdistán. Y así lo intentaron los kurdos. A partir del 2015, pues intentaron adaptar su programa político con el confederalismo democrático. Porque la situación es distinta. Estemos en Chiapas, estemos en Kurdistán o estemos en Estados Unidos o incluso en Europa, son contextos totalmente distintos. Entonces nosotros tenemos que adaptarlo a la zona peatonal de la Unión Europea y partir de lo que hay aquí.
No se puede hacer tabula rasa y tenemos que partir de lo que hay, de lo positivo que hay actualmente en nuestra sociedad aquí en Europa. Entonces, si no, pues estaríamos momificando un pensamiento. La obra de Bookchin no es una Biblia, nos convertiríamos en bookchinianos y sin embargo Bookchin dijo, no quiero bookchinianos, aquí el único bookchiniano que hay soy yo. Pues ahora pasamos a hablar de tu primer libro, Atreviéndonos a Poder, 2 textos para emprender la salida del capitalismo, que fue editado por Libélula Verde hace un par de años. Vale, la primera pregunta es, bueno, que nos expliques un poco cómo nació la idea de este texto y luego que nos comentes un poco el contenido. Este libro está dividido en 2 partes. La primera parte nos explicas el nacimiento del Estado y del capitalismo, cómo se vinculan cómo se vinculan estos dos estamentos, y luego en la segunda parte te diriges más hacia el presente. Pues eso, si nos puedes comentar un poco este contenido. Y también, para acabar, quería preguntarte por qué sigues defendiendo el salir del concepto Estado en vez de una reformulación. ¿Por qué sigues con la idea de la eliminación, ¿no?, del Estado y no de una reformulación de este? Bueno, pues ya expliqué por qué ese libro se editó, porque estuvieron ahí todo el equipo de Libélula Verde en los encuentros de Lyon y como el tema era pues precisamente salir del capitalismo, estuvieron al corriente totalmente de este libro, lo tradujimos, lo pasamos al castellano y lo editaron en el 2017. Claro, es un libro bastante interesante en el sentido de que analiza el capitalismo, ¿no? Y se divide en 2 partes, porque una parte son 2 textos para salir del capitalismo. La primera parte explica la necesidad, no solo la necesidad, el deber de urgencia número 1, que es el de salir del capitalismo. Y él lo explica por qué. Porque el capitalismo en realidad, como lo dijo Bookchin y como lo dijo Marx y como lo dijo Bakunin, el capital es el mal. O sea, ¿por qué? Porque es un sujeto autómata, funciona solo. Las empresas en el mercado, en la competencia, tienen que crecer o morir, porque si no se lo come la otra empresa. La meta es ganar dinero. A mí me gusta cómo lo explica esto Eduardo Galeano. Él dice, cada minuto por el mundo mueren 10 niños por hambre o por falta de cuidados primarios que podían curarse perfectamente. Y en el mundo, cada minuto, la industria militar reporta $3 millones. Las guerras necesitan armas, pero las armas necesitan guerras. Y claro, hay que saber que la industria número 1, la que reporta más dinero en el mundo, es la industria del armamento. Así que no se van a hacer juguetes. El valor de uso no tiene importancia. La única cosa que cuenta para el capital es la valorización monetaria, sea lo que hagamos. Entonces esto nos lleva al suicidio colectivo. Está claro, porque esto supone pues extractivismo, supone contaminación, supone destrucción de todo tipo, de todos los ecosistemas para conseguir las materias primas. Se va a explotar el obrero de la manera la más bárbara para conseguir costes de producción cada vez menor. Y claro, para evitar los problemas con los obreros, pues se va a multiplicar pues la tecnología para abaratar los costes de producción para ser competitivos en el mercado. O sea que ya no se puede pintar de verde, aunque se pinte de verde, que se llama Green New Deal, el capitalismo nos lleva a la destrucción completa, ¿no? Y a mí lo que me interesaba también en este estudio, en este libro, es saber cómo nació el capitalismo. Porque cuando se sabe cómo nace un organismo, entonces se puede desmontar con mucho más facilidad, se puede entender. Hay que saber que el capitalismo no es algo que surge por evolución natural de las sociedades humanas. Es una ruptura antropológica. Por primera vez en el mundo, lo que manda no son los seres humanos, sino una máquina llamada capitalismo, a la que los sargentos del capitalismo, que son los capitalistas, obedecen por supervivencia
y para que siga funcionando la máquina. No tienen otra, o sea que no les queda otra, ¿no? Hay que saber que el capitalismo, bueno, estudia un poco cómo nace, ¿no?, el capitalismo y nace porque esto determina luego las categorías del capitalismo. Por ejemplo, el capitalismo, hay que saber que es un capitalismo rural que nace en Inglaterra porque en Inglaterra, en el siglo XVI, es donde está el más grande mercado del mundo, con 500.000 habitantes, que es Londres. Es un capitalismo rural, empieza por un capitalismo rural, claro. El capitalismo rural se desarrolla y empieza en Inglaterra porque todos los elementos del capitalismo están ya ahí presentes. O sea, por ejemplo, hay una competencia terrible con respecto al mercado, hay una carrera que se establece para las mejores tierras, entonces se destruyen las comunidades, porque ahí es donde están las mejores tierras, entonces es lo que se llama el fenómeno de las enclosuras, ¿no? Encuentran ahí una mano de obra barata, destruyendo las comunidades, pues matando a las mujeres, así de claro. O sea, esto se llama la caza de brujas. Y mueren miles y miles de mujeres quemadas, porque saben que así es como destruyen las comunidades humanas. Esto les procura una mano de obra barata para trabajar en los campos. Ahí también está, pues, unas vías fluviales muy grandes, hay un Estado fuerte, y el papel del Estado es fundamental. Eso hay que saberlo, porque esto fue un error histórico de las izquierdas. Sin el Estado no nace el capitalismo, porque es el que permite la normalización de las cosas, las medidas, parejas, el mantenimiento de las clases sociales de dos formas. O sea, por la zanahoria, ¿no?, con las ventajas sociales, seguridad social, vejez, ventajas adquiridas por la lucha también. Porque claro, cuando la gente lucha, si no les das nada, pues se van a rebelar. Entonces, eso es una forma de calmar a las revueltas y a las protestas. Y después está, si no funciona esto, pues está el bastón, la represión, las muertes. No sabe cuántas muertes ha habido por sublevación de las clases obreras. Y bueno, el papel del Estado también es el abrir mercados, es el colonialismo también, para seguir creciendo y ser competitivo en el mercado mundial, porque poco a poco el capitalismo se mundializa, que le llamemos pues capitalismo global o lo que sea, pero empieza en los países y se va difuminando y extendiendo como una pandemia, eso está claro. Entonces el capital necesita el Estado y el Estado necesita el capital y lo va a favorecer. Lo va a favorecer, por ejemplo, si sabemos que, por ejemplo, en este país, pues el Estado no cobra impuestos sobre el queroseno para los aviones, para favorecer la industria número uno, que es la industria del turismo. Esto es un punto, ¿no? Entonces, sin embargo, si ha sido un error de la izquierda que ha permitido precisamente que se perpetúe el capitalismo, porque con la historia de derecha-izquierda, pues siempre había una esperanza de que las cosas cambiaran y nunca han cambiado, por supuesto, y no pueden cambiar. Por eso mismo, porque el Estado necesita del capital, o sea que el Estado necesita fomentar sus multinacionales. Esto es importante. Lo han entendido algunos estudiosos de Marx, por ejemplo, que van buscando la parte luminosa de Marx, esa capacidad inaudita que tenía de analizar el capitalismo y que nunca nadie ha podido superar hasta ahora. Los anarquistas la han entendido también, y Bookchin también, los zapatistas, los kurdos del confederalismo democrático. Entonces, por eso tenemos que echar puente entre todas estas iniciativas, entre todos estos gérmenes de una sociedad distinta, de una sociedad que respeta al ser humano y que, en respetando al ser humano, puede integrarse de nuevo en los ecosistemas. Entonces, por eso mismo, la segunda parte del libro se llama Atreverse a poder. No como Podemos, que nada puede, ni es más que seguir meciéndonos en el mito del Estado y de los partidos políticos, mientras que todos estos movimientos, precisamente que he hablado antes, preconizan el poder no sobre los demás, sino el poder de todos para crear directamente lo que necesitamos. Las preguntas primeras son estas: ¿qué necesitamos de verdad? Fuera de lo que nos dictan las publicidades,
el segundo motor de la economía, que es la publicidad, después del armamento. ¿Qué decidimos? ¿Qué necesitamos realmente? ¿Cómo podemos procurarnos las cosas que necesitamos? Tenemos que hacerlo a partir de lo local. Entonces, esto es política. Esto es el poder, y el poder es político. Y la política auténtica la hacen las asambleas decisivas, sin delegar a nadie nada, como así lo hacen desde hace más de 25 años los zapatistas, y lo han también intentado el confederalismo democrático kurdo. La auténtica democracia en realidad no es una democracia representativa, porque eso es lo que les quita el poder, es la democracia directa. Todo lo demás no es más que un rapto de la esa política oficial por parte de los partidos y del Estado a favor del capitalismo. Y ahora pasaremos a hablar del segundo libro que editaste con la editorial Librula Verde, Murray Bundsky por una ecología social y radical. Está escrito a 4 manos. Y también, pues, bueno, si nos puedes explicar un poco los orígenes de cómo se creó este texto, a partir de dónde sale. Luego también, si nos puedes explicar sobre el contenido, porque es un libro que está dividido, como en el anterior, en dos fases. En la segunda, donde encontramos anexos de citas de Murray Bundsky. Y en la primera nos explicas un poco y nos adentras sobre el decrecimiento, ¿no? Un concepto que quizás no ha estado muy enraizado en el Estado español, pero bueno, si nos puedes explicar también un poco sobre este concepto. Bueno, entonces, respecto al libro Murray Bundsky por una ecología social y radical, pues mira, resulta que después del proyecto de Ecoaldea, pues me llama un amigo y me dice, un amigo compañero suizo, y me dice, mira, que tengo una propuesta de Serge Latouche, que es un economista, y quiere que escriba un libro sobre Bookchin y la ecología social para la editorial Passage Clandestin y la colección Los precursores del decrecimiento. Es un economista que ya en esa colección pues ha publicado autores que son precursores del decrecimiento, según él. Yo creo que tiene totalmente la razón. Epicurio, por ejemplo, Tolstoy, Kropotkin, William Morris, Castoriadis, etc. Entonces le pidió a este amigo, que él había escrito un libro ya sobre una biografía intelectual de Bookchin, que hiciera un libro sobre este tema, y él me dijo, no me atrevo, ¿tú lo quieres hacer? Le digo, mira, pues lo hacemos juntos y así pues yo creo que será interesante. Y fue una bella aventura porque nos complementamos bastante, ¿no? Entonces el libro salió en Francia en 2015, se llamaba Murray Bundsky por una ecología social y radical. Editó en 2015, como ya lo he dicho, y vamos ya a la segunda edición, un poco ampliada en Francia. Y este libro, claro, se divide en 2 partes, efectivamente. Pero resulta que es a raíz de la presentación de ese libro que empezó todo, o sea, porque ahí se empezaron pues se empezó a pensar los encuentros, los 3 encuentros, es a raíz de las presentaciones que hice en Francia. Sí, este libro se divide en 2 partes y es verdad que en el Estado español pues no ha tenido mucho éxito en la aceptación, digamos, la palabra decrecimiento. El decrecimiento aquí se vive como una recesión, una vuelta al tiempo tan lejano del franquismo donde nada crecía, claro, y era normal y corriente que se pasara hambre. Lo que no es el caso en los países del norte de Europa, como Bélgica o Francia, donde desde el final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, desde el año 45, pues se vivía en una época bastante fasta, digamos, bastante, bueno, si no fasta, por lo menos desahogada económicamente. Y en estos países, claro, es donde la reacción en contra del consumismo lleva más tiempo. Entonces, si volvemos, y claro, la gente que adhiere a esta tesis de decrecimiento, pues son ecologistas, por supuesto.
Y si volvemos al origen de la expresión del economista Serge Latouche, fue una provocación respecto a la economía que mide la felicidad según la tasa del PIB, o sea, en función del crecimiento económico. Si fuese una realidad esa felicidad por el crecimiento, entonces, ¿qué pasa? Que es el contrario, porque los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. O sea, esto no mide la felicidad. Y además, ¿cómo puedes concebir la felicidad en una ciudad donde no te puedes mover, donde todo va a toda velocidad, donde hay una contaminación enorme, donde no tienes contacto con la naturaleza, donde cada vez menos tienes contacto con la gente? Entonces esto no es felicidad, esto es más bien lo contrario, ¿no? Claro, el capitalismo es el problema, porque, como lo he dicho antes, pues el capitalismo, el crecer por obligación, provoca una acumulación cada vez mayor de las empresas potentes, quienes se comen las chicas porque no pueden competir en el mercado internacional. Entonces, lo que están buscando, pues siempre es, en esa dinámica, reducir los costes de producción. Entonces, a lo que iba, que el punto álgido de esta provocación va de cara a la salud del planeta, porque él lo que dice es que quien piense que un crecimiento puede ser infinito en un mundo finito es o bien un loco o bien un economista. Esta frase pone en jaque el capitalismo en el ojo del huracán, crecer o morir, claro. Hace tiempo que Bookchin denunció esta obligación estructural del capitalismo, porque me acuerdo que en el tiempo del Club de Roma, cuando se proponía, el Club de Roma proponía precisamente en los años como 80, 70, 80, pues un crecimiento cero, el Bookchin dijo, esto para el capitalismo es imposible, es un absurdo. Es como ahora cuando se propone pues un Green New Deal, es lo mismo. O sea, ¿cómo podemos pensar que a pesar del crecimiento el capitalismo puede ser verde, o podemos domesticar el capitalismo, o que tenga un rostro humano? Esto es una imposibilidad estructural. Es como si quieres convertir a un león en un vegetariano. Es lo mismo, es la misma lógica. O sea, entonces, lo que nosotros analizamos en este libro, la primera parte por lo menos, es que en realidad hay un peligro también con la palabra de crecimiento, porque se puede convertir en recesión económica. O sea que el hecho de crecer puede justificar que, bueno, los pobres sigan siendo pobres y al contrario, culpabilizarlos. Vamos a ver. Por ejemplo, el levantamiento de los chalecos amarillos en Francia es debido a una medida que decían que era para frenar el calentamiento global del planeta. Y sin embargo, lo que hizo es, con las tasas, aumentar el precio del carburante. Esto hace que los ricos podían seguir pues desplazándose donde querían ir de vacaciones y todo, y los pobres no podían ni moverse siquiera, porque el precio de la gasolina era tan caro que ya no se podían desplazar, incluso, sobre todo en los medios rurales, incluso para ir a trabajar, que era lo mínimo, ¿no? También puede ser una forma de autoculpabilización para los de abajo. No sé si recordáis esta propaganda que había constantemente en radio estatal, que era: haz pequeños gestos, los pequeños gestos son poderosos. Haz un pequeño gesto por el planeta vivo. En realidad es una cortina de humo para esconder lo gordo, ¿no? Porque se sigue con la plastificación de los productos, la urbanización, la energía nuclear, el armamento, las guerras, que representan en realidad 80% del destrozo de la Tierra y de sus habitantes. Entonces, esto es la primera parte del libro, que es un análisis y una crítica un poco, si tuvieras, al tema del decrecimiento. Que hay que tener mucho cuidado con esa palabra, pero puede ser un despertador, de alguna manera, de conciencias para esto de la obligación del capitalismo de crecer o morir. Entonces, la segunda parte del libro, pues, es una selección de textos que hicimos con respecto precisamente al tema este,
y que ilustra el pensamiento de Bookchin no solamente en su parte genial de análisis, pero también en su otra parte constructiva, porque Bookchin nunca se para en la única crítica de las cosas, sino que siempre aporta soluciones. Y esto es lo que también me encanta en lo de Bookchin, ¿no? Entonces el primer texto se llama Salir del gigantismo y la centralización, considerando precisamente que las ciudades y las metrópolis representan como un cáncer, ¿no?, para el planeta, un cáncer para la humanidad también, porque en realidad es vivir fuera de la realidad, ¿no? Entonces una ecología anticapitalista donde pone precisamente en relieve esa necesidad, esa imposibilidad de conseguir un planeta vivo precisamente con el capitalismo, que el capitalismo, por el contrario, que está haciendo es matando la vida en el planeta. Después habla de una tecnología liberadora, porque Bookchin no es una anti-tecnología visceral, no tiene esa... No, para él, en realidad, cada sociedad lo que hace es sugerir, fabricar la energía que le perpetúa. Pero se puede concebir desde otro punto de vista. No dice Bookchin que la tecnología es neutra, para nada. Pero se podría utilizar la tecnología para liberar tiempo, para evitar la fatiga, para disponer de más tiempo para las actividades más útiles y creativas del ser humano, como son la política, por ejemplo, y como son el arte, la filosofía y muchas otras capacidades creativas que tiene el ser humano y que están reducidas a cero por el sistema en que vivimos, que solamente está dirigido hacia la valorización monetaria, como una religión. Luego está otro artículo que dice el crecimiento es el que nos mata, que retoma el tema central de este libro. Y un proyecto político, pues que es el comunalismo, en acuerdo con los fines. Un medio político que devuelve, como le hemos dicho anteriormente, todo el poder al pueblo para que decidamos a partir de lo local de lo que realmente necesitamos, todo y abrazando el mundo en su totalidad y reuniendo las diversidades para crear. Esto es el libro. Y ahora para acabar, si nos puedes explicar un poco sobre cómo ves el futuro de la ecología social y así como el municipalismo libertario, que también, bueno, el municipalismo libertario también es llamado confederalismo democrático o comunalismo. Entonces, bueno, si nos puedes explicar un poco estos conceptos, ¿cómo los rescatarías o reciclarías en los tiempos actuales tan convulsos que estamos viviendo? Pues, con respecto al futuro de la ecología social, puedo pensar realmente que estamos y hemos llegado con esto de la pandemia que nos han metido por delante. Esto demuestra realmente que nos estamos dirigiendo hacia un estado mundial totalitario al que tenemos que reaccionar. Y ahora no hay otra alternativa que la de la ecología social y del comunalismo, porque todos los estados han mostrado de que siempre están al servicio del capital y siempre han favorecido la evolución esta del capital, que es la de controlar cada vez más a los ciudadanos e impedirles que tomen las decisiones por sí mismos. Entonces, la ecología social ahora está en una encrucijada, estamos en una encrucijada donde la ecología social puede aportar elementos muy favorables para salir del atolladero en el que nos encontramos. En Francia yo puedo decir que tiene una aceptación bastante grande, cada vez mayor, y se discute cada vez mayor. La prueba está en las ediciones de libros, que las ediciones de libros de Bookchin y sobre Bookchin, como el que yo he escrito, por ejemplo, que tiene una aceptación bastante grande, se publicó en el 2019 ese libro y ahora estamos ya en la segunda edición, no han pasado 6 meses. Entonces podemos decir que realmente hay un interés muy grande y yo espero que aquí empecemos a debatir sobre el tema realmente con seriedad para poder desarrollar un movimiento que empiece a trabajar sobre este tema. Vale, muchas gracias por la entrevista, Floreal.
Nada, pues agradecerte tu tiempo, que nos puedas ampliar mucho mejor con los conceptos de ecología social y de municipalismo libertario. Y nada, pues también a las personas que están viendo esta entrevista, pues también muchas gracias. A los organizadores de Literal, de Radical May. Y nada, pues desde Libélula Verde Ediciones nos despedimos y esperemos que os haya servido para reflexionar y para entender, los que no los conocían, los conceptos de ecología social. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias a todos y a todas por escucharme. Vale.